Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en el día de hoy vamos a estar realizando el análisis semanal, como cada lunes, pero hoy en un lunes especial por la caída de la bolsa de Japón y el arrastre que eso tuvo en las bolsas asiáticas e internacionales, principalmente la bolsa de Estados Unidos, que es la mayor bolsa a nivel mundial, y obviamente vamos a estar viendo el impacto y las causas de esta gran movida que se dio. Así que iniciamos con el motivo, ¿sí?, del por qué el derrumbe en la bolsa en primer medida de Japón, principalmente por el aumento de las tasas de interés en aquel país. Recordemos que los inversores japoneses, o en sí el país de Japón, tiene una gran cantidad de inversores que a nivel mundial, pero sin duda la mayor parte de esos inversores se encuentra en Estados Unidos. Entonces, al darse esta suba de las tasas de interés, que recordemos es la segunda suba que se da en el año, de hecho estaban a principio de año rindiendo negativos, luego pasan a ser en un 0% y ahora suben un 0,25%, bueno, eso posibilita el carry trade, o lo que se estaba realizando en realidad era el carry trade, es decir, tomar, ¿sí?, deuda en su moneda local para luego pasarse a dólares, esos dólares invertirlos en Estados Unidos, hacer una diferencia en el mercado estadounidense para luego volver a su país de origen, en Japón, para quedarse con una mayor cantidad de su moneda. Básicamente el carry trade también se da en el país, en Argentina, cuando uno lo que hace es tasa en pesos para luego pasarse a dólares, o mejor dicho, vender dólares inicialmente para hacer tasa en pesos y luego recomprar mayor cantidad de dólares, obviamente con los riesgos que eso conlleva. Bueno, al darse ahora esta suba de tasas, ya deja de ser tan rentable el hecho de, la diferencia de tomar estas tasas a negativas o a bajo costo para sacar tasas positivas en Estados Unidos por la suba justamente en el país nipón. Bueno, al darse esto se produce una venta masiva, ¿sí?, de las acciones en Estados Unidos, provocando la caída en las cotizaciones de sus precios. También junto con esto la apreciación del yen, ¿sí?, de la moneda de Japón, tampoco ayuda ni coopera justamente para que la bolsa del país asiático se mantenga en alza y no arrastre al resto de los países asiáticos. Otra de las causas también que se venían dando y probablemente también tengan que ver, no sé si puntualmente a la caída de hoy, pero sí a la de días anteriores, semanas anteriores, probablemente sea las presentaciones de los balances de empresas tecnológicas, ¿sí?, que en líneas generales han sido buenas, pero hubo algunas que no estuvieron acorde a lo esperado. Otro motivo también importante a tener en cuenta y destacar es el conflicto que sucedió a partir de Estados Unidos prohibiera la exportación de productos de semiconductores a China, ¿sí?, por el riesgo o el recelo de que esos semiconductores le posibilitaran a China tener mayores avances en inteligencia artificial que el propio Estados Unidos. Y también al dato de desempleo que se dio el día viernes en Estados Unidos, lo cual fue mayor a lo esperado y obviamente no prevé una buena impacto auspicioso en el futuro, sobre todo también porque el día miércoles de la semana pasada, en la reunión de la Fed, Powell, obviamente acorde a lo esperado, no modificó las tasas como el mercado preveía, pero en base a toda esta situación, probablemente de aquí en adelante se tenga que empezar a acelerar, ¿sí?, la caída de tasas para facilitar la inversión en renta variable, ¿sí? Recordemos que siempre tiene esa relación inversa entre tasa de interés y renta variable, ya que, claro, si te suben la tasa de interés, vos vas a invertir en renta fija. Ahora, si me bajás la tasa de interés, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a renta variable, ¿sí?, ya que me va a estar redituando mucho más. Bueno, vamos a ir a analizar los gráficos para ver el impacto de todo esto que estuvimos mencionando. Acá lo que estamos viendo es el índice Nikkei, que es la bolsa
de Japón, con la caída del día de hoy del 12,40%, acentuándose a la caída mencionada el día viernes, que también fue de un 5,81%. Así que fíjense en cómo, si bien ya había empezado a mostrar desaceleración desde el principio del mes de julio, estas últimas dos jornadas, y sin duda principalmente la del día de hoy, han sido un impacto muy, muy fuerte. De hecho, la caída del día de hoy es la más importante desde el 1987 para el país asiático. Viendo este impacto en Estados Unidos, vamos a analizar principalmente, sabemos que hay varios índices, el Dow Jones, SPY y el Nasdaq. Este índice, el índice tecnológico, es el que el día de hoy presentó mayor volatilidad. Generalmente siempre presenta mayor volatilidad por las empresas que lo conforman, pero hoy la caída de este índice fue de casi un 3%, también acentuándose la caída del 2,37% del día viernes. Es decir, que en estas, bueno, y ni hablar también del día jueves, 1 de agosto, que fue también de un 2,42% su descenso, acumula la verdad que un mes de agosto, en estas 3 jornadas que se suceden desde su inicio, de un 10%, así que es una caída más que importante. Bueno, en realidad acá la caída sería hasta aquí, sería un 7%, ya que vemos y analizamos, que esto es lo importante, a detenerse a analizar la vela que se produjo el día de hoy, al ser de color verde, ¿qué significa? Que el cierre, ¿sí?, de su cotización fue por encima de la apertura, es decir, que comenzó siendo más profunda la caída del día de hoy, bueno, se revirtió dentro de la jornada y finalmente cierra por encima de esta línea de soporte que habíamos trazado en los 423 puntos. Otro indicador a tener en cuenta es el VIX, que es el índice de volatilidad. Nos está indicando justamente qué tan volátil fue el mercado del día de hoy. Fíjense también en comparación con jornadas anteriores, no suele darse la vela como ha sido el día de hoy, que fue de una variación de casi el 65% con respecto al cierre de ayer, ¿sí? La volatilidad del mercado estadounidense el día de hoy, donde por momentos llegó a los 66 puntos, es decir, más de un 100, ¿sí? A ver, vamos a calcularlo bien, pero en esos momentos era un 180% de variación intradiaria de volatilidad. Una barbaridad. De hecho, si nos volvemos para atrás, este índice a esos valores no se encontraba desde el 2020, ¿sí? Desde marzo de abril 2020. Bueno, finalmente, lo mencionado, dentro de la jornada, el mercado calmó un poco, ¿sí? Se dio un poco esa pérdida y finalmente ese índice de volatilidad se encuentra en valores de enero, febrero, marzo del 2022, donde también se había presentado en aquel entonces bastante volatilidad. Trato de tener en cuenta también todo este índice porque justamente a mayor volatilidad, mayor variación negativa para los índices, ¿sí? Y por el contrario, cuanto más calmo este índice, más cercano a la zona de los 12 puntos, como veíamos por acá, bueno, da señales de un mercado más tranquilo y por ende dirigiéndose más a la alza. Vamos a analizar también las empresas tecnológicas, ya que mencionamos el índice tecnológico, vamos a mencionar un poco las 7 tecnológicas, ¿sí? Las 7 empresas importantes, donde se dan patrones en común en muchas de ellas, porque si bien acá vemos la variación diaria en líneas generales, todas con porcentajes por encima del 3-4% negativos, vemos la vela que también ha dejado similar a lo que mostrábamos con el índice tecnológico en sí del Nasdaq. Vemos Apple con una variación del menos 4,82%, pero insisto en esto, en la vela, ¿sí? Cerrando por encima de su precio de apertura, lo cual da señal de que dentro de la jornada se revirtió esa caída. En Amazon podemos ver un comportamiento similar, ¿sí? Una vela aquí tal cual como veíamos con Apple. Google también vemos lo mismo. En Meta, ¿sí? Vemos también una reversión similar. En Microsoft también. De hecho, Microsoft vemos cómo se sostiene la caída bastante pronunciada desde que comenzó desde mediados de julio. Es quizá una de las más castigadas en tan poco tiempo. ¿Sí? A tener en cuenta también los valores que está llegando, porque se puede volver en una potencial compra si el mercado da señales de reversión intradiario, es decir, de que el día de hoy tocó el mínimo y ya vuelve. Eso lo vamos a estar viendo
o mejor dicho, confirmando a lo largo de las jornadas de esta semana. Nvidia también, una caída importante, pero que revirtió dentro del día. Y Tesla, también no exenta a la volatilidad que la caracteriza, presentó un comportamiento similar. Así que muy importante esto que estamos remarcando para tener en cuenta, ¿sí? La reversión dentro del propio día, porque nos puede dar señales de cómo continuaría esta tendencia en el sector tecnológico en el mercado estadounidense. Por el lado de, antes de pasar a Argentina, vamos a ver también esto que me parece interesante, ver en el día del performance, es decir, por sectores, cómo fueron las variaciones diarias. Vemos obviamente ningún sector quedó exento a las variaciones, a la volatilidad recién mencionada, pero por sectores vemos que el sector tecnológico y el sector de servicios de comunicación fueron los más castigados, con caídas por encima del 3%, cercanas al 3,5 puntos. En cuanto al consumo defensivo, que obviamente su palabra lo indica, más reacio a la volatilidad, de hecho es más conservador, fue tan solo una variación negativa del 2% la que tuvo en el día de hoy, y el sector industrial también del 1,28% en sintonía con el consumo defensivo. Por eso acá vemos lo importante de tener presente una conformación de cartera diversificada para que, si bien obviamente todo el mercado estadounidense fue negativo en el día de hoy, muy pocas empresas quedaron al alza. Importante también para no estar expuesto a tanta volatilidad si invertimos todo en el mismo sector. ¿Sí? Si tenemos toda tecnología en el día de hoy, vamos a estar sufriendo en igual medida todo. ¿Sí? En cambio, así, de esa manera, diversificamos y es distinto la forma de confrontar estas variaciones. Ahora sí, vamos a ver cómo fueron estos impactos que estamos mencionando, pero aquí localmente, es decir, en la bolsa argentina. Acá vemos el índice Merval, donde también en un momento, con la apertura, fue una caída importante, ¿sí? Mayor al 4,5, casi 5% de recorte diario, pero terminó siendo positivo, revirtiendo, si bien fue negativo en un 0,89% la variación intradiaria. Fíjense en la vela, ¿sí? Una famosa vela martillo, donde llegó hasta la baja, pero revirtió y quedó más arriba. Bueno, vamos a estar presentes también acompañando el seguimiento, ¿sí? De la bolsa local, donde aquí lo estamos viendo en dólares para tener presente esta medida en 1067, el cierre, que fíjense justo donde cierra, en la base del canal alcista, entre medio de esta canal de tendencia alcista que viene acompañando hace bastante tiempo. Por el momento, por encima de la media de 200 ruedas, pero por debajo de las medias más rápidas de 21 y 50. También para ser cauto y darle seguimiento, apostando obviamente y buscando una reversión de estas correcciones que viene teniendo de corto plazo desde el comienzo del mes pasado, el mes de julio. Vamos a analizar, para ir terminando también, el dólar CCL, ¿sí? El contado con liqui, donde desde el día miércoles pasado empezó a calentarse, ¿sí? Llegando a valores de 1.261 y a partir de ahí a subir, incluso día de hoy hasta 1.382 pesos llegó a cotizarse. Bueno, luego, producto de esta volatilidad y reversión positiva del mismo día, el dólar cayó a 1.337, cerrando en 1.336,78 en la jornada del día de hoy, por encima de este soporte que vemos que son en los 1.329, donde tranquilamente también ha testeado en varias zonas, en varias oportunidades, y también puede ser un valor significativo para el dólar y en el que probablemente pueda quedarse en la medida que también el gobierno sigue interviniendo, porque no olvidemos que también es un dólar intervenido y con las políticas monetarias que se están llevando a cabo. Para ver algo de renta fija también, bono soberano, vamos a tomar de referencia la L30D. Acá vemos la variación diaria en 0,47%, donde también ni siquiera el mismo bono soberano quedó exento de tanta volatilidad en el día de hoy, que llegó a cotizarse a 0,45, bueno, termina en 0,468.
En el día de ayer, el día viernes había sido bastante negativo en un menos 3,11% de caída, pero fíjense con la reversión del día de hoy se mantiene en línea a lo que venía cotizando y 0,468, quizás 0,49, 0,50 sean los valores en los que se esté acomodando en las próximas jornadas. Bien, para concluir, les quiero mostrar qué tendremos de aquí en adelante, ¿sí? En la próxima semana, en esta semana que comienza el día de hoy, con las presentaciones de los balances, donde el día martes vamos a estar teniendo, antes de la apertura, las presentaciones de Uber y Caterpillar. Luego tendremos Rivian, Airbnb como destacados el día martes luego del cierre. El día miércoles Shopify, Disney antes de la apertura. El día jueves se destaca el Lilly como las más importantes. Si bien obviamente las tecnológicas más relevantes ya han presentado la semana pasada, como mencionamos al comienzo del video, siguen las presentaciones y hay otras tantas empresas que lo harán esta semana y también es importante tener presente cómo van a hacer sus presentaciones y también qué tanto sufrirán, ¿sí?, la situación financiera y política que se está viviendo en Estados Unidos. También tener presente algo que por el momento no estamos entrando en el detalle, pero que también se acercan las elecciones en Estados Unidos entre los candidatos donde por un lado se destaca Donald Trump y por el otro parecería ser que el partido de Harris también toma relevancia. Así que luego de la baja de Joe Biden. Bueno, hasta acá el análisis semanal. Una semana que ya día lunes comenzó muy movido. Imagínense lo que serán los próximos días. Vamos a estar muy atentos a los próximos al seguimiento de la bolsa internacional y también a las presentaciones, como mencionamos en los balances, y también en el mercado local, a cómo viene comportándose los activos, tanto de renta variable como renta fija, como también los dólares financieros. Estamos en contacto. Cualquier novedad, por acá por el canal lo vamos a estar comunicando.